Es probable que todos conozcamos sobre leyendas andinas, leyendas amazónicas. Es probable que todos las conocemos de principio a fin, de derecha a izquierda, y que hayamos leído autores que han tomado estos elementos y los han puesto en nuevas leyendas que han rejuvenecido estas leyendas. Bueno, es posible que hayan sido muy buenos cuentos, es posible que no, pero en esta oportunidad les voy a traer un libro que lo logra muy bien. Memorias del Supay, de Randolph Markowski. Bienvenidos al Pez del Abismo. Voy a dividir esta reseña en los tres elementos que creo que definen el libro de las Memorias de la Supay de Randolph. Iniciando por mencionar que tengo el honor y el placer de haber escrito el prólogo del libro, lo cual implica que lo conozco en su proceso evolutivo hasta lo que tenemos aquí con nosotros, y les puedo asegurar que estoy muy orgulloso de el primer libro del fauno que al fin tenemos en manos, después de que él ha colaborado numerosas veces, incontables veces, con editoriales como Cthulhu, por ejemplo, sus antologías físicas, y pues otras entregas físicas y virtuales a lo largo de Perú y del mundo. Bueno, bien, dicho esto, pues estos son los tres elementos que quiero definir. El primero de todos es que quienes hemos leído a Randolph, quienes ya lo conocemos, pues sabemos bien que él es un autor de horror, de lo explícito. Y en ese sentido, creo yo que, no sé si falta de opinión, pero por lo que yo he leído y he leído otros autores que también entran en ese ritmo, creo que Randolph es el autor de horror de Perú más importante o mejor que tenemos en la actualidad. Bien, yo lo pongo ahí, arriba, y los que seguimos, pues debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque él logra concatenar historias en las cuales lo explícito no es solo mostrar carne en la vitrera y ya está, sino que genera un ambiente, una historia detrás que pues crea una, al fin y al cabo es eso, no es la trama, lo que me estás contando, cuál es el mensaje de la historia, no simplemente depravación y ya, que es algo muy sencillo. Bien, en ese sentido, pues por ejemplo, podríamos hablar también de libros como El Circo de la Inmundicia, ¿no? Les estoy dejando una pestaña para que puedan ver también esa reseña, ¿no? En la cual tenemos lo mismo, una depravación terrible, pero con un contexto. Randolph hace esto, incluso, ¿no? Logrando maridar elementos como el horror, lo explícito y lo erótico, ¿no? Muy bien equilibrado. Entonces, una de las aristas que vamos a encontrar en Memorias del Supay es que no vamos a encontrar este tema tan explícito. Lo que ha hecho Randolph aquí en estos 10 cuentos es alejarse de lo que se ve de forma concreta y entrar en el terreno del suspenso, en el terreno de lo sugerente, en el terreno de ese susurro, de ese ruido, de eso que no sabes que está en la oscuridad, que hay en lo desconocido, y que eso pues atormenta y somatiza en nosotros, ¿no? Y creo que ha sido un acierto muy interesante el de Randall explorar este terreno de lo sugerente, este terreno del misterio, bien, porque ha caído a pelo, ha caído muy bien. Son 10 cuentos en los cuales esto se muestra de una forma muy potente, ¿no? Que da la impresión de que es definitivamente es una arista del autor que vale la pena leer y disfrutar. Otro de los puntos que vamos a encontrar en Memorias de la Supaya en estos 10 cuentos es que es cierto, él va a tomar elementos de la criptozoología andina, selvática, bien, y los va a poner en historias nuevas, los va a poner en nuevos, digamos, situaciones en las que va a lograr jugar perfectamente con estas piezas, como replantear el tablero de ajedrez y crear su propio juego, pero funciona. Y aquí es donde quiero entrar con mucho cuidado, ¿no? Porque al hacer estas narraciones orales, es evidente que los mitos originales han ido cambiando, mutando de poquito a poquito, porque de generación en generación, cuando el bisabuelo se lo cuenta al abuelo y este al padre y al hijo, y así sucesivamente, obviamente cada nueva generación pues le agrega cositas, le quita cositas, ¿no? Quita una coma, pone un punto, pone una nueva idea, etcétera, etcétera. Pero el germen, ¿no? Digamos el corazón del mito se mantiene. Entonces, como que ya conocemos, ya sabemos qué es. Ya sabemos qué es la jarjacha, ya sabemos qué es el tunche, ya sabemos qué es el chuyachaki, etcétera, etcétera. Cuando vienen autores, bien, que toman estos elementos y dicen, ya, vamos a ponerlos en esta nueva ecuación, ahí viene el tema.
porque es solo sacar a este personaje, bien, y ponerlo en una nueva historia, y esa nueva historia ya es cosa del autor. ¿Qué va a hacer con este ser, con este ente? Y muchas veces se logran cosas maravillosas, bien, otras veces no tanto. Entonces, en ese sentido, ya ahí está la destreza del autor de poder generar esta nueva historia o esta irrupción del mito para crear algo nuevo. Random lo logra muy bien en los cuentos que pertenecen a esta parte folk, porque hay otros cuentos que también que aquí en Memorias del Supay que no van al tema de lo andino, lo selvático, sino nos muestran historias de lo que ya estamos acostumbrados con Randall, pues de poder leer un poco de horror cósmico, un poco de grimorios, de brujería, de ocultismo, de cosillas así, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuento que es una absoluta quimera, que es el Infierno Verde, que es el cuento que cierra el libro, que es el más extenso y que le da la capacidad de poder experimentar con todo lo que todos los elementos que ha reunido, ¿no? Da la impresión de que los 9 cuentos anteriores son el preludio del 10º, porque en el 10º tenemos efectivamente la selva, tenemos seres, ¿no? Criptozoología, tenemos ocultismo, tenemos un grimorio, tenemos una ambición, tenemos una demencia, tenemos muerte, tenemos vehemencia. Es como que, ¿sabes qué? Durante 9 cuentos estoy preparado para este, ¿no? Y creo que cierra muy bien el libro con este texto. Que bueno, no deja de ser uno de mis favoritos, pero no el único que voy a recomendar. También tenemos, por ejemplo, Patas de Gallina, que es un texto que ya también pueden leer en la antología Tenebra. Bien, igual también les dejo la pestaña, esa reseña que le hice al libro, en la cual su tercera edición, Randolph ha dado este cuento para que la gente pues pueda también leerlo, gracias a Torre de Papel Ediciones. Cierro paréntesis. Y bueno, en parte esos son los textos que me gustan mucho, ¿no? El Pueblo Olvidado, por ejemplo, es también un texto que rescato bastante. ¿Por qué? Porque me hizo recordar mucho, y creo que ese es el cuento por hegemonía que presenta esta idea de lo que hay oculto que me está viendo y qué quiere conmigo. Me hizo recordar mucho a estas películas, por ejemplo, Las colinas tienen ojos, que me imagino que es de dominio público, todo el mundo la ha visto, ¿no? Tanto las antiguas como el remake de hace un par de décadas, que para mí son excelentes, ¿no? Excelentes. Y El Pueblo Olvidado, pues definitivamente mantiene esa aura, ¿no? De qué hay, ¿no? En esa oscuridad que me está viendo y yo no puedo verla y no sé qué es y necesito verla. ¿No? Y que definitivamente si me ve y yo a ella no, pues no puede tener buenas intenciones. Ahora, Randolph también por ahí salpica, ¿no? Pequeños elementos de ciencia ficción. Por ejemplo, en Kilómetro 64, que es un cuento que va a entrar en el terreno pues de los extraterrestres, o en todo caso pues de si hay vida o qué tipo de vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Que ya también se puede prestar un poco al horror cósmico, pero vamos, lean el cuento porque les va a encantar. La playa sin nombre es un cuento que sí, definitivamente entra en el tema sectario, entra en el tema pues de los sitios a los que no debes ir, y cuando terminas yendo pues no hay de otra, terminas siendo un sacrificio humano. Bueno, en general creo que es un libro muy bien logrado, bien, y otro de los elementos con el que quería cerrar esta reseña es el tratamiento del lenguaje. Ustedes que ya, bueno, las personas que han podido leer a Randall se han dado cuenta que él pues tiene un lenguaje elaborado, es un lenguaje construido, es un lenguaje que tiene una prosa interesante y que también usa muy bien las figuras o las herramientas literarias. Pero aquí, pues Randall se voló la barda. Y creo que eso es algo muy bueno como autor, leer, ¿no? A un colega que ya conoces su ritmo, conoces su fórmula, y de pronto aquí lo ves pues mucho más alto, mucho más definido, mucho más trabajado. La prosa de Memorias del Supay es una prosa eh, muy poética, casi barroca, llena de fórmulas, llena de herramientas, llena de ritmo, ¿no? Y ha evolucionado. Creo que eso es algo muy, muy, muy bueno, que sostiene muy bien los cuentos de este libro. Bien, bueno, no me queda nada más que agregar, que simplemente decirles que en la descripción de este video está el link para que puedan acceder a las redes de Editorial Cthulhu y puedan acceder a este libro. Bien, Editorial Cthulhu lo envía a todo el Perú, ¿de acuerdo? Y también está en diversas ferias.
Así que pueden contactarse con la editorial, adquirir este libro, disfrutar de estos cuentos, disfrutar de esta oscuridad interesante que Random nos propone con lo siniestro. Y no me queda nada más que decir, agradecerles, denle pulgar arriba al video, compártanos, suscríbanse, muchas gracias, hagamos más comunidad, sigamos leyendo y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.